¿Qué tal, Miami? Buenas noches. Buenas noches, Sandra Sabatés. Esto es entrar con estilo, claro. ¿Qué venías? ¿Vendiendo violetas por el plató? Bueno, celebrando que es jueves. vamos a empezar, que ya es jueves. ¿Qué Claro. planazo tienes para este fin de semana? Pues mira, cambio de armario. ¿Cambio de armario? Sí. Vaya bajón, ¿no? Ya ves. Yo preferiría cambio de presentador, pero es lo que hay. Vamos a empezar. Buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos. El choque con México por la no invitación a Felipe VI a la investidura de la presidenta Claudia Sheinbaum provoca tirantez en el seno del gobierno. Después de que ayer el Ejecutivo decidiera no enviar a ningún representante, hoy se ha sabido que sí acudirán diputados de distintos partidos. Es el caso, por ejemplo, de Irene Montero, de Podemos, de Ana Pontón, del BNG, de Jon Iñárritu, de Bildu o Gerardo Pisarello de Sumar, partido este último que forma parte, como sabéis, del gobierno de coalición. El portavoz socialista Patxi López mostraba así su contrariedad. Desde Sumar, el propio Gerardo Pisarello ha explicado así su decisión de asistir a la investidura de Sheinbaum. Bueno, vamos a dejar de hablar distintos idiomas, que allí somos país. Sandra Sabatés, sí. vete informando un poquito que te veo cabecear. Bueno, a todo esto el Gobierno sigue enredado en su explicación de la financiación singular para Cataluña. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha comparecido hoy en el Congreso para detallar en qué consiste ese acuerdo de financiación firmado entre PSC y Esquerra en una intervención en la que ha cargado duramente contra el PP, a quien ha acusado de hacer política contra Cataluña. Y hoy también sigue siendo noticia el eurodiputado de extrema derecha Alvise Pérez, que ha reconocido en su canal de Telegram que recibió como autónomo y sin factura 100.000 euros del empresario CryptoSpain, en sus propias palabras, para no enriquecerse con la política. Ese dinero fue dedicado, como sabéis, a financiar su campaña a las elecciones europeas, motivo por el que está siendo investigado por la Fiscalía. Un acto que Pérez ha justificado esta tarde ante sus seguidores como una guerra de la libertad fiscal contra el Estado-nación que quiere prohibir el efectivo. Es la única causa judicial en la que puede verse envuelto el líder de Se acabó la fiesta. La Audiencia de Sevilla aprecia indicios de delito por parte de Pérez por publicar en su canal de Telegram una foto de la hija de Pedro Sánchez que sacó del perfil de Instagram de la joven. Nos han robado la pasta, pero nos hemos reído. Seguimos. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, amenaza con dejar sin financiación a las comunidades autónomas que no cumplan con la ley de vivienda. Ayuso no ha tardado en responder a la amenaza de la ministra y ha publicado este mensaje en redes. No podemos limitar el precio de la vivienda porque no funciona, miren los datos, y porque es un atentado contra la propiedad. Este mensaje no ha tardado en ser respondido por la propia ministra de Vivienda, apelando a la situación que atraviesan los ciudadanos en este momento. Parte de que la ley de vivienda aprobada por el Gobierno tiene que ser implementada en gran medida por las comunidades autónomas, que son las que tienen la mayoría de las competencias en esta materia. Así, por ejemplo, el principal punto de fricción en estos momentos es que las comunidades del PP se están negando a identificar las zonas tensionadas de sus ciudades. Recordemos que las zonas tensionadas son áreas en las que el precio de las hipotecas y el alquiler está disparado y la oferta es escasa. Para esas zonas, la ley establece la posibilidad de topar los precios mediante un índice de precios de referencia. Sin embargo, como ya decíamos, corresponde a las comunidades autónomas decidir si establecen o no ese índice. Este cruce de declaraciones entre Díaz Ayuso e Isabel Rodríguez se produce pocas horas después de las polémicas declaraciones de la ministra, en las que apelaba a la solidaridad de los caseros para hacer frente a los problemas que sufre el mercado del alquiler. Reciclar la ropa será obligatorio en 2025. A partir del año que viene, la Unión Europea obligará a las marcas de ropa a implicarse en el reciclaje de las prendas. Además, todos los municipios tendrán que disponer de puntos de recogida. La intención es frenar el impacto medioambiental que supone la industria textil, la segunda más contaminante del planeta. Las administraciones madrileñas reconocen que no tienen inversores privados para el Gran Premio de Fórmula 1 en la capital. Recordemos que hace 10 meses la Comunidad y el Ayuntamiento anunciaron que habían alcanzado un acuerdo para traer a Madrid el Campeonato del Mundo de Automovilismo desde 2026 y hasta el año 2035, pero por el momento ninguna empresa privada parece dispuesta a asumir el patrocinio y la gestión de ese evento. A pesar de esta información, hoy el alcalde José Luis Martínez Almeida ha asegurado que el Gran Premio se llevará a cabo. Para conocer el proyecto se vendió como un hito. Este Gran Premio suponía la vuelta de la Fórmula 1 a la capital 45 años después y se dio a conocer la necesidad de construir un circuito situado en el recinto ferial de IFEMA. Este proyecto, que según los primeros informes costaría entre 200 y 500 millones de euros, ya ha supuesto el desembolso de más de 50 millones de euros de dinero público.
Novedades sobre la competencia del coche eléctrico chino. La Unión Europea ha pospuesto la votación que debía celebrarse esta semana y que tenía por objeto aumentar los aranceles a la importación de automóviles eléctricos fabricados en China como medida de protección a la industria europea. España, Alemania y Hungría se han mostrado en contra de esta penalización por las contrapartidas que podría imponer China, aunque está en duda que puedan terminar por convencer a Bruselas. Por su parte, Estados Unidos también toma medidas frente a la competencia china. Biden ha planteado prohibir la venta de coches que contengan software o hardware chino, alegando cuestiones de seguridad nacional. Una iniciativa que llega justo después de que se hayan cuadriplicado los aranceles a los vehículos procedentes del gigante asiático. Las ofertas del súper tendrán que ser calculadas respecto al precio más bajo del último mes. Así lo ha sentenciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dando la razón a una denuncia de una asociación alemana de consumidores. De esta manera se evita la práctica engañosa de subir el precio de un producto justo antes de aplicarle el descuento para que la oferta parezca más atractiva. Y esto... Se reclutan militares para convertirse en conductores profesionales. La patronal del transporte ultimó un acuerdo con el Ministerio de Defensa para ofrecer el salto del personal cualificado del Ejército al sector privado, donde hay un déficit de 4.000 conductores de autobuses y hasta 14.000 vacantes en el transporte de mercancías. Es una solución lógica porque no hay nadie más capacitado que un militar para manejar un vehículo de 12 metros de largo. Se han tirado media vida haciendo maniobras. Kamala Harris encabeza ligeramente los sondeos de las elecciones en Estados Unidos. Cuando faltan 6 semanas para las elecciones presidenciales a la Casa Blanca, la candidata demócrata repunta en las encuestas frente a Donald Trump, pero la diferencia sigue siendo mínima. Pues sí, la cosa... Han pasado más de 20 años desde estas imágenes. Es la manifestación que sacó a miles de personas a la calle en Ponferrada para defender al acosador de Nevenka Fernández cuando ya había sido condenado por la justicia. Unas imágenes que ya están por méritos propios en el lado más infame de la historia de nuestro país. Afortunadamente, en estos 20 años España ha cambiado mucho, aunque no lo suficiente. El equipo de la película ni siquiera pudo rodar en Ponferrada. A pesar de todo, Nevenka recibió en el Festival de Cine de San Sebastián el pasado fin de semana, con motivo de la proyección de la película basada en su caso, dirigida por Iciar Boyaín, una gran ovación. Que da Nevenka Fernández en televisión, aunque bueno, podemos decir que tú la conoces muy bien porque ya tuviste la oportunidad de realizar una serie documental con ella sobre su caso. ¿Cómo describirías a Nevenka? Pues yo diría que es una inspiración, una mujer inspiradora, una heroína, es algo yo creo casi más que valiente y como habéis dicho es la primera mujer que consigue en España sentar en el banquillo a un político y que sea condenado por acoso sexual. Lo que ocurre es que él sigue viviendo en Ponferrada y ella vive fuera de España, así que yo creo que eso no habla muy bien de nosotros como país, aunque creo que hemos mejorado en algunas cosas en estos 20 años. Exacto, como tú decías, es la primera mujer, ganó ese juicio a día de hoy. Sí es cierto que Nevenka, podemos decir que se ha convertido en todo un símbolo, pero destapar este caso supuso una prueba titánica, ¿no? Sí, esta noche con ella en esa entrevista en El Objetivo vamos a recordar, imaginaros una chica de 26 años en una rueda de prensa en la que anuncia que dimite como concejal de Hacienda en Ponferrada y denuncia a su jefe, el alcalde Ismael Álvarez, voy a repetir mucho el nombre, Ismael Álvarez, porque él es el acosador condenado, le denuncia por acoso. Entonces ella no sabía a lo que se enfrentaba, pero se enfrentó a todo su entorno, a toda su ciudad, como acabamos de ver, y acabó ganando. Es verdad que se tuvo que marchar de España porque él, no contento con todo el calvario que le había hecho pasar, empezó a levantar teléfonos para amenazar a gente, impedir que ella tuviera una vida profesional e intentar destruir incluso a su propia familia. Así que sí, es una lucha titánica, como tú decías, y lo consiguió. Yo creo que por eso se ha convertido, como tú decías también, en una referencia. Y tenía solo 26 años en aquella España de la que todos formábamos parte, por cierto. Sí, bueno, yo incluso recuerdo que llegó a utilizar el cargo para hacer una buzonada y metió, creo, para dar su versión, en buzones de vecinos, una carta de hasta 7 folios, creo que tenía. Sí, hoy que estamos tanto hablando como es la vida hoy de Nevenka y también de otro personaje del que habéis hablado, difamador y acosador, hace unos minutos aquí en el intermedio, es importante recordar que ella lo sufrió también en tiempo real. Aquella carta venía precedida de una campaña de bulos, entonces no había redes, pero decían que estaba en una secta, decían que se drogaba, que había perdido, que se había vuelto loca, que había perdido la cabeza. No, Nevenka estaba siendo víctima de un acoso brutal. Ella misma no era muy consciente de que eso es lo que le estaba pasando hasta que una psiquiatra le dijo, mira, es que estás sufriendo acoso sexual. Así que ese buzoneo formó parte de la indignidad, de la indecencia de un ser como Ismael Álvarez, que insisto en que sigue viviendo en Ponferrada y quizá está viendo el intermedio hoy La Sexta y quizá va a poder escuchar a la víctima, a la que no solo nunca ha pedido perdón,
sino que ha seguido intentando difamarla, intentándolo porque yo creo que es un ser de luz, Nevenka. Bueno, yo he visto fotos con el actual alcalde a partir de un piñón, es decir, que sigue siendo una personalidad y un prócer allí en su tierra. Bueno, como decía Sandra, la película de Iciar Bollaín, que mañana se estrena en cines, no se ha podido grabar en Ponferrada porque el Ayuntamiento del PP no ha querido que sea así, y la entrevista que van a ver esta noche tampoco, porque la hemos hecho en Zamora por la misma razón. Así que hemos cambiado en algunas cosas, sí, Nevenka es un símbolo, pero hay gente que sigue instalado en una negación de algo absurdo, porque hay varias sentencias judiciales que ratifican que Nevenka es la víctima de esta historia. Sí, hay cosas en las que parece que no avanzamos. Nevenka, como tú decías, se tuvo que marchar de España mientras que él se quedó en Ponferrada. ¿Cómo te la has encontrado? ¿Qué huella le ha dejado esta experiencia tan dura? Yo creo que ya en tiempo real no era consciente, lógicamente, de que estaba haciendo historia. Incluso te diría que ahora mismo tampoco es consciente de cómo nos ha cambiado a tantas la vida, ¿no? Pero a la vez, de ese calvario, de ese infierno, como ella describe, sí que creo que conserva una mirada muy luminosa sobre la vida y sobre los seres humanos. Yo pienso que a mí me costaría, ¿no?, después de algo tan duro y tan terrible, seguir mirando la vida con esperanza, y es así. Es verdad que a mí hay días que me pilla de bajón y me recoloca pensar en alguien como Nevenka, que aguantó lo que aguantó y que a pesar de todo pues habla así. De hecho, en la entrevista de esta noche solo se rompe un poco cuando habla de las muy pocas personas, porque hubo muy pocas personas que la ayudaron. De hecho, en el Partido Popular todos miraron hacia él, prácticamente todo Ponferrada miró hacia él, pero hubo pocas personas que fueron valientes y que se partieron la cara con él.